Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Estamos en la 15ª semana de sesión de clases, pues correspondiente al curso de lenguaje para tercer grado de educación secundaria. Estábamos aprendiendo, ¿no, jóvenes? Los elementos, en todo caso, que constituyen una sintaxis. Hemos aprendido del sustantivo, el adjetivo, el pronombre, ¿no? Eh, entre todas las categorías gramaticales que vamos a estudiar, ¿no? También vamos a aprender sobre el artículo y hoy vamos a aprender sobre el verbo, adverbio, preposición y conjunción. Entonces también nos falta estudiar bastantes categorías gramaticales. Hoy vamos a estudiar sobre el verbo, jóvenes, que dentro de la clasificación morfológica es variable, ya que presenta accidentes gramaticales. Gracias a la clasificación sintáctica, pues el verbo es independiente porque es núcleo del predicado, ¿ya? Y su clasificación lexicológica es de inventario abierto porque puedes agregar, no, un inventario ilimitado. Entonces, eso vendría a ser, jóvenes, el verbo, ¿no? En todo caso, dentro de una categoría gramatical. A ver, el día de hoy vamos a aprender, jóvenes, el reconocimiento del verbo. Solamente vamos a reconocer en qué consiste el verbo o para qué en todo caso serviría, ¿no?, el verbo. Bueno, entonces, la clase del día de hoy va a ser solamente reconocer el verbo. Así que ustedes ya saben que es un pronombre, que vendría a ser un sustantivo, en qué momentos se usa. De la misma manera, vamos a aprender a poder resolver sobre el verbo. A ver, en primer lugar, acercamiento. El verbo cumple una función fundamental dentro de la comunicación lingüística, ya que al formular oraciones, quizás sin saberlo, estamos ordenando todas las palabras en torno a una sola, el verbo. ¿Me pones? Entonces, siempre un verbo, jóvenes, va a ser la acción que va a tener el sustantivo. Si yo digo, el profesor enseña. Entonces, ese enseña es una acción. ¿Qué hace el sustantivo? Está enseñando. Entonces, ¿qué hace el profesor? Está enseñando. Entonces, el sustantivo, en todo caso, entre este profesor, enseña vendría a ser el verbo. Entonces, jóvenes, es la acción que vamos a dar a quién? Al sustantivo. ¿Ya? Pero no solamente puede ser dar la acción al sustantivo, sino también pues cumple otras funciones, ¿no? Entonces ahí está. Definición. El verbo es una palabra que sirve para renombrar o nombrar las distintas acciones. Ojo, acá de nuevo está, ¿no?, recalcando acciones que realizan las personas, animales, las cosas, la naturaleza, etcétera. En general podemos decir que realiza ¿quién? Un sustantivo. Y está, ¿no? Un sustantivo. Ahí está. Entonces, jóvenes, ese es el verbo, ¿no? Sirve para nombrar acciones. Por ejemplo, estudia de estudiar, riega de regar, pinta de pintar, juegan de jugar, abrazan de abrazar, amanece de amanecer, comen de comer, vuela de volar. Entonces, jóvenes, son acciones que podemos dar a personas, animales o cosas. Eduardo estudia, María riega, José pinta, María y José juegan. Eduardo y María se abrazan. Entonces, no, entonces estamos dando una acción a quién. En todo caso, jóvenes, estamos dando una acción al sustantivo. Entonces hay que tener mucho cuidado en todas esas ideas, ¿ya? Es una acción. Ahora, etimología. La palabra verbo procede del latín verbum, que significa palabra, lo que implica que es el término o vocablo por excelencia. Entonces, verbum es del latín verbum, que significa palabra. Es el vocablo por excelencia, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, jóvenes, semánticamente el verbo es una categoría gramatical, ya es una categoría gramatical encargada de indicar el comportamiento o encargada de indicar el comportamiento realizado, ¿no?, por el sujeto. O sea, el verbo se va a encargar de indicar, ¿no?, un comportamiento que va a realizar ¿quién? El sujeto, ¿ya? O sea, indica acción, estado, pasión y existencia de los seres quienes se refiere. ¿Ya, jóvenes? Entonces va a tener acción, pasión, estado de quién? Del
sujeto, va a indicar todo eso, ¿ya? Sintácticamente el verbo constituye el núcleo del predicado verbal. ¿Ya, jóvenes? Es núcleo del predicado. Y morfológicamente es una categoría pues variable. El más variable, puesto que posee accidentes gramaticales de número, persona, tiempo, modo, aspecto. Entonces va a ser eh, una de las categorías gramaticales que más accidentes va a sufrir. ¿Vale? Entonces tenemos que ver, ¿no? Es por eso que le vamos a dar tres clases a este tema, jóvenes, que ustedes deben dominar. Entonces, eso es el verbo. ¿Para qué sirve el verbo? Para dar acción. ¿A quién? Acción en todo caso, a un sustantivo. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. ¿Para qué? Para indicar comportamiento. ¿De quién? De un sujeto. ¿No? Comportamiento de un sujeto. Puede ser existencia, acción, pasión o estado, ¿no? Del sustantivo. ¿Ya, jóvenes? Para eso sirve el verbo. Ahora, vayamos pues a la estructura, en todo caso, del verbo. El verbo tiene un elemento indispensable dentro de su estructura, la raíz. Ahora bien, para que un verbo pueda indicar el número, la persona, el tiempo y la manera como se ejecuta, necesita de otros elementos. A ese se le conoce como la desinencia. La unión de ambas formas de un verbo conjugado. Entonces, profesor, ahí está. Raíz, lexema o base radical. Elemento irreductible común a todas las palabras de la misma familia y contiene significado o base significativa. ¿Ya? Desinencia o morfema flexivo, jóvenes, es elemento flexional que se agrega a la raíz del verbo para expresar accidentes gramaticales de persona, número, modo y tiempo. O sea, va a haber dos clases de verbos. Una, que es el exema, no, que base o radical, y otra desinencia, que es el morfema flexivo. Por ejemplo, yo puedo decir comer. Vendría a ser raíz, lexema, base, comer. Pero esta se puede conjugar. A esa conjugación se le dice desinencia. Pues eso, comían del verbo comer. Entonces, profesor, estás indicando un tiempo pasado, ¿no? Entonces ahí está. Ya, jóvenes, entonces hay que tener mucho criterio en eso. ¿Ya? Esos son los accidentes pues que va a tener el verbo número y persona. Por ejemplo, el número va a expresar la cantidad, ya sea singular o plural. La persona a quien o a quienes se dirige la acción verbal, ¿no? Primera, segunda, hasta puede ser tercera persona. Ahora, jóvenes. El modo, profesor, vamos a aprender más adelante sobre el modo. El modo, bueno, les voy diciendo, ¿no? Como un reforzamiento, es un accidente gramatical propio del verbo. Indica la manera como se realiza la acción verbal. Tiene que ver con la actitud del hablante. Puede ser indicativo. Indica acción como algo real. Ella volvió ayer. Entonces es algo real. Subjuntivo. Ojalá vuelvas pronto. Ojalá. Indica acción como un deseo, ¿no? Subjuntivo indica deseo. Indicativo es algo real. Y condicional indica una posibilidad. Entonces puedo decir, yo estudiaría lenguaje o una desinencia con lo que termina la secuencia haría, ¿no? Imperativo indica mandato. Ven ahora mismo. Entonces deben ir, ¿ya, jóvenes? Entonces ahí está. Indicativo, real, subjuntivo, deseo, condicional, posibilidad, imperativo, mandato. Son los modos, ¿no? Que en todo caso, jóvenes, tiene la estructura un verbo. Ahora, raíz, de amar, ¿no? Yo amé, dice. Yo amen, amarán, ¿no? En todo caso vendría de amar, de jóvenes, que sería la raíz, base o radical. Y también vamos a tener pues conjugando con me. Yo amé indica primera persona, singular, tiempo pasado y modo indicativo. ¿Por qué? Porque está señalando algo real. Yo amé. Amén. Segunda persona, ¿no? Singular. Está indicando tiempo presente y modo subjuntivo. Indica deseo o pasión. Amén. Amarán. Tercera persona, plural, tiempo futuro y modo indicativo, ¿no? Que indica algo real. Ahí está, joven. Estamos viendo, ¿no? El modo. ¿Ya? Entonces, hay el modo indicativo, que indica algo real, subjuntivo, deseo, condicional, una condición o una posibilidad, imperativo, orden o mandato. Entonces, no hay que olvidar eso. El tiempo y el modo son considerados accidentes privativos del verbo.
ya que no se encuentra en otra categoría. Solamente el verbo va a tener tiempo y modo. Ya jóvenes, solamente el verbo tiene tiempo y modo. El sustantivo puede tener número y también puede tener en todo caso persona, pero no cuenta pues con tiempo y modo, solamente el verbo. Entonces hay que tener también eso en cuenta. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Prosigamos. A ver, ¿qué más vamos a tener? Las formas no personales o también llamados en todo caso los verboides. ¿Ya? Ahí está. En primer lugar son palabras compuestas por una raíz verbal y por un morfema gramatical derivativo. O sea, va a derivar. Por la cual no indican accidentes gramaticales. ¿Jóvenes? Entonces, ¿cómo es eso, profesor? No entiendo. Por ejemplo, amar, amado, amando. Entonces, profesor, ahí nos dice pues infinitivo, participio y gerundio. O sea, son morfemas jóvenes no personales que no presentan o no indican accidentes gramaticales en todo ejemplo. Amar es infinitivo porque no sabes cuánto, no puedes medir amar. Amado, participio, amando, ¿no? En todo caso sería un gerundio. Ahí está. Entonces, profesor, todo eso hay que tener, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿ya, jóvenes? Entonces, ahí está. Infinito, participio, ¿no? Y también están lo que nosotros conocemos como los gerundios. No se preocupen que más adelante, jóvenes, vamos en todo caso a, a poder, pues, enseñar todo eso. Pero si bien hay que señalar un poquito que es un verboide infinitivo, ¿ya? Es la forma del sustantivo del verbo, pues, es decir, puede funcionar como un sustantivo. ¿Ya, jóvenes? Ese es infinitivo, puede formar como un sustantivo. Hay simple y hay compuesto infinitivo. Por ejemplo, el simple terminan en ar, er, ir, amar, reír, llorar, comer, trabajar. Y compuesto es unión de haber más un participio pasivo. Entonces yo puedo decir haber vivido, haber llorado, haber amado. Entonces, profesor, ahí está. Haber amado. Entonces, compuesto se une, ¿no? Con haber. Y simple terminan en ar, er, ir. Ahí está, infinitivo. ¿Y qué hace el infinitivo, profesor? Pueden funcionar como un sustantivo. ¿Y qué es un gerundio? Es la forma adverbial del verbo. Esto funciona como un adverbio. ¿Ya, jóvenes? El gerundio funciona como un adverbio. Entonces, clases de verboides, ahí está, infinitivo, tenemos el simple y el compuesto. Hemos dicho que el simple termina en ar, er, ir, amar, temer, partir. Y el compuesto es la palabra haber, ¿no? Más, pues, en todo caso, un participio pasivo, ¿no? Haber amado, haber temido, haber partido. Ahí está. Entonces, como ya decía, el infinitivo puede, en todo caso, jóvenes, funcionar como un sustantivo, ¿ya? El amar es una cualidad que solo el hombre conoce. Ahí está, el amar es una cualidad que solo el hombre conoce. Sin embargo, jóvenes, sin embargo, también puede funcionar como una parífrasis verbal. Por ejemplo, te voy a amar toda la vida. Te voy a amar, voy a amar toda la vida. Eso es un parífrasis verbal. Jóvenes, ahí está. También tenemos, ahí está, por ejemplo, para subir al bus a tiempo, vas a desayunar temprano. Subir. Entonces, profesor, vendría a ser un verboide que termina en ir, simple. Vas a desayunar sería una paráfrasis verbal. ¿Ya? Ahí está. Entonces, jóvenes, ¿no? Infinitivo. Vamos a tener el participio. ¿Y qué es el participio? Es la forma adjetiva del verbo. O sea, el verbo también, jóvenes, puede funcionar como adjetivo. Al igual que el infinitivo puede funcionar como sustantivo, el participio también puede funcionar como adjetivo. Encontramos el activo y el pasivo, ¿no? Esto puede funcionar. El activo termina en ante y ente. Por ejemplo, amante, partiente, oyente, ahí está, viviente, ¿no? Y está, el activo. Y el pasivo, jóvenes, se divide en regular e irregular. En el regular terminan en ado e ido, por ejemplo, amado, temido, partido. Y el irregular terminan en to, so y cho, escrito, impreso,
hecho o dicho también. Entonces ahí también venían a ser los verboides participativos. Y los gerundos, ahí está, tenemos por ejemplo verbo participativo, está el activo, el pasivo, ella había sido amada por él, y paráfrasis de voz activa. Él te ha amado. Ahí está. Entonces, jóvenes, ahí está. El activo fue un niño amado, ¿no? Lo amado jamás borrado. Entonces, ado es regular y en todo caso, ¿no? Terminando en ado, regular, y terminando en todo soicho, irregular. Ahí está, joven. Libro cerrado, ¿no? Ahí está, es participio. Amigo, ¿qué has olvidado? Olvidado, ado, regular, también pasivo. ¿Los jóvenes? Entonces, ahí está. ¿Y qué es el gerundio? Es la forma adverbial del verbo. O sea, este verbo puede funcionar como un adverbio. Encontramos los simples y también los compuestos. Simples, jóvenes, terminan en ando y yendo, riendo, corriendo, amando, ahí está amando, partiendo, eligiendo. Y compuesto es la unión de habiendo más el participio pasivo. Por ejemplo, habiendo amado, habiendo reído, habiendo participado, ahí está, habiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo gerundio bebiendo. Adverbio de modo, bebiendo solo lo encontramos ayer. Adverbio de modo, habiendo bebido bastante, me reí. Y paráfrasis verbal, está bebiendo demasiado. Entonces, jóvenes, son pues también los verboides de gerundos, ¿no? Estudiando así, tú estás aprendiendo mucho. Entonces, está en terminación ando, ¿ya? Ahí está. ¿Y qué más vamos a tener? ¿No? ¿Qué más vamos a tener? Son pues todos los verboides que nosotros jóvenes en todo caso debemos conocer. Muy bien, jóvenes, a ver, sería la clase en todo caso del día de hoy, aprendiendo pues sobre, en todo caso, el verbo, ¿ya? Y los verboides. Ojo, los verboides se dominan así aquellas palabras que proceden de verbos, ¿ya, jóvenes? Se llaman también formas o no personales del verbo. Se caracteriza por la doble función. Puede ser verbal y sustantiva, ese es para el infinitivo. Puede ser adjetiva, ese es para el verboide participativo. O adverbial para el gerundio. O sea, profesor, el verbo infinitivo también puede funcionar como un sustantivo. ¿Ya? El verbo infinitivo, jóvenes, ojo, también puede funcionar como un sustantivo. Ahora, el verbo de gerundio puede funcionar como un adverbio y el verbo participativo puede funcionar como un adjetivo. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. En todo caso, el gerundio funciona como un adverbio y el participativo como un adjetivo. Entonces, amante, pertinente, oyente. María era una buena amante. Amante, esto estoy dando ya como un adjetivo, no funciona como un adjetivo. Entonces, Eduardo no era muy amado, entonces ese amado viene de amar, en todo caso estaba actuando como un participo pasivo, no regular, terminado en ado, ahí está. Entonces, jóvenes, hay que tener eso en cuenta, por favor, y sería pues, vamos a seguir resolviendo algunos verboides en la plataforma, en todo caso Zoom. Que tengan un buen día y nos vemos más a rato.